Hola a todos, qué gusto. Bienvenida comunidad ILSO. Pues mira, vamos a empezar el primer conversatorio después de muchas situaciones, muchas adaptaciones de crecimiento del instituto. Hemos terminado toda la parte de un ciclo universitario, hemos empezado otro, ya tenemos concluido el primer seminario de neurociencias. Estamos ya, como ustedes pueden ver, en unos minutos les mostraremos nuestra oferta académica. Y en esta oferta académica, por supuesto, seguimos con la parte triangular del emprendimiento de los profesionistas de la salud, redes sociales y mercadotecnia, conflicto médico, viene nuestro curso de SAT y, por supuesto, nuestro curso de regulación en COFEPRIS. Y en esta circunstancia del emprendimiento, pues hoy les tengo una sorpresa grande, 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 empezando porque es una egresada del ILSO. Lucero Peña, esta niña muy joven, que siempre le he dicho ahora, que hoy joven Lucero, todas las cosas que has hecho, es licenciada en psicología por la Universidad de YMCA, en psicología clínica por la Universidad de las Américas, donde se especializó en el enfoque sistémico postmoderno y obtuvo un doctorado en psicología clínica en la misma universidad. Durante este periodo, su proyecto de investigación se centró en efectividad y en protocolos de intervención desde la terapia centrada en soluciones en personas con sobrepeso y obesidad. Y cuando hablamos del doctorado de Lu, quiero decirles que es una persona, una gran profesional que está en medios digitales, es influencer, tal y como cual, ya les diré yo sus datos que nos impresionan, pero es una influencer que te puede contestar con toda la suavidad del mundo, con toda la jerarquía del mundo, pero ponte al tú por tú con ella en metodología de la investigación y vas a ver las respuestas que te da de estadística, de metodología, de estructura, de P, de Chi, de todo lo que en este mundo de la investigación clínica se utiliza para poder decir que esto es verdadero o que esto es falso. Esa celeridad que tiene Lucero para contestar, no importa quién es su interlocutor, es lo que le ha dado un espacio en las redes digno de aprender. Ya de este punto como psicóloga es interesante, pero el otro punto como verdadera influenciadora de pensamientos y condiciones de marca, pues tendrán un poquito que escucharle. Además de su formación académica, ha participado en varios cursos en línea en reconocidas universidades como la Universidad de Oxford y la Universidad de Londres, ambos enfocados exclusivamente en el ámbito de la obesidad, dieta, estilo de vida y la psicoterapia en obesidad respectivamente. Cuenta con certificación profesional de la Asociación Mexicana de Orientación Psicológica y Psicoterapia como supervisor psicológico certificado y orientador psicológico también certificado. Como psicóloga clínica se enfoca en la terapia controlada en soluciones y terapia narrativa. Vaya tema este de la terapia narrativa, a ver si nos regala unos minutitos. Y también se especializa en la terapia familiar y en la terapia de pareja. Además de su práctica clínica, ha sido profesora en distintas universidades y es cofundadora del Instituto de Psicología Libre de Estigma de Peso, y en el 2022 co-creó la primera marca de ropa Urban Sport para mujeres libre de estigmas de peso, para cuerpos grandes en movimiento. Por último, también ha creado un espacio seguro en redes sociales llamado Pasos Emocionales, que es como rápidamente la pueden encontrar, donde comparte contenido basado en la ética profesional e investigación basado en evidencias, pues se los he dicho, es una joven con preparación científica. Lu, muy bienvenida, qué gusto, lástima que no está tu perrito, no sé por qué lo sacaste, para los que somos guerreros. Qué gusto, Lu, tenerte aquí y qué emoción por esa historia en donde el primer paso y parte de que has conquistado mis emociones es todo el mundo te decía que estabas fuera de la realidad. Entonces, Exacto. mis colaboradores y mis queridos alumnos saben que siempre les digo cuál es la maravilla de la caja de Pandora después de abrirla, salirte la caja. Así es que aquí tenemos a una niña que se salió de la caja. Cuéntanos, Lucero, primero,
¿Por qué estigma? Ok, primero, Víctor, BH, muchas gracias. Es un honor para mí estar aquí en el ILSO. Justamente nunca lo imaginé. De hecho, fue una de las primeras instituciones que me hizo cuestionarme mucho que me quería dirigir como hacia sobrepeso, obesidad o cuerpos grandes. Entonces, el hecho de estar aquí para mí es un honor muy, muy bonito, ¿no? Y mil gracias por la presentación. ¿Por qué estigma? O sea, ¿o por qué el estigma de peso? Mira, fíjate que esto, o sea, no es nada más como que a alguien se le ocurrió o es a partir de un discurso social, o sea, de hecho, o sea, yo en mi contenido fomento que sí tiene que haber una diferencia entre gordofobia, ¿no? Y sesgo, estigma y discriminación de peso como profesionales de la salud. ¿Ok? ¿Por qué? Porque cuando las primeras investigaciones en inglés están desde el 2005, 2006, ¿no? En donde hablaban de este fenómeno que pasaba justamente a las personas con sobrepeso y obesidad, ¿sí? No sé si lo has visto o te han contado todo, pero usualmente en la clínica, en psicología, en medicina y todo, se asume características negativas de las personas simplemente por su peso. ¿A qué me refiero? O sea, viene la persona y entonces es como de, ok, me duele la cabeza, tienes que bajar de peso. Tengo diarrea, tienes que bajar de peso. Es que tengo este dolor, pues cuando bajes de peso se te va a quitar, ¿sí? O sea, el asumir eso en la parte clínica es parte de lo que es el sesgo estima y la discriminación de peso. Pero te voy a explicar qué es cada una, ¿ok? El Vale. sesgo de peso justamente son todas las creencias, los pensamientos que tenemos negativos con respecto a una persona por el tamaño de su cuerpo o por su peso. Una cosa, las personas gordas o con sobrepeso, con obesidad, son flojas, ¿sí? Esa es la creencia, ¿va? El estigma de peso es poner todas esas creencias en estereotipos sociales negativos que devalúan a la persona. La persona gorda, ¿no? Es floja y por lo tanto es huevona, no tiene fuerza de voluntad, no cuida su salud, ¿sí? O sea, la estoy devaluando en esa categoría. Y la discriminación de peso sería poner, perdón, dar un trato injusto a la persona simplemente por su peso, ¿ok? Como pienso que esta persona es floja, es huevona, no tiene fuerza de voluntad y todo, pues no la voy a ver en mi consultorio hasta que baje de peso. Hasta que bajes de peso no regreses, ¿ok? Y pasa muchísimo, o sea, de hecho hay mil historias que yo te puedo compartir. Una, por ejemplo, en particular desde mi perspectiva, en donde cuando yo fui a un ginecólogo en el 2020 en plena pandemia, me dijo, pues es que estás pasada de peso, así solamente con verme. Me dijo, estás pasada de peso, no te vas a poder embarazar. Y entonces, si tú te quieres embarazar y quieres que yo te atienda, tienes que bajar de peso. Así, un ginecólogo de Polanco, ¿no? O sea, entonces, el asumir, uno, que yo quería embarazarme, ¿no? Dos, el ni siquiera preguntarme cuál era mi motivo de consulta. O sea, lo primero que me dijo fue eso. Y tres, el negarme un servicio que aunque sea privado, pues realmente quien elige quién quiere servicio soy yo como cliente, al ser privado. Entonces, ese ejemplo justamente es lo que pasa con el sesgo, estigma y la discriminación de peso. ¿Ok? Y entonces es un problema porque hay muchísima investigación alrededor de estos tres conceptos que indican que hay repercusiones tanto a nivel fisiológico como de atención clínica, como psicológica, como social, que podemos ir hablando más adelante. ¡Salud! Ya estornudé, gracias. Vale. ¿La obesidad es una enfermedad, Lu? Depende. A ver. Depende de qué base o evidencia o investigación estés hablando, ¿sí? O sea, desde la OMS, desde el 9 de junio del 2021, hay una New Form Sheet, o sea, o una nueva hoja en donde quita totalmente que la obesidad es una pandemia, o sea, de hecho antes se le llamaba Globesity, y entonces, o sea, lo quita, ¿no? Sigue manteniendo los datos crudos desde el 2016, ¿no? 650 millones de personas tienen obesidad, bla, bla, eso lo sigue manteniendo, pero hay una parte en donde menciona la definición de obesidad y pone que es un exceso de adiposidad que puede ser perjudicial para la salud. El puede ser perjudicial para la salud es algo nuevo en esa hoja, ¿no? Que hace la OMS. Y también algo nuevo es que menciona que un índice de masa elevado, o sea, de hecho ni siquiera lo cataloga como obesidad o sobrepeso, sino que dice un índice de masa elevado,
puede ser factor de riesgo, ¿no? Para enfermedades no transmisibles como las cardiovasculares, ¿ok? Entonces ya desde la OMS lo plantea como un factor de riesgo, descarta totalmente como esta parte de la enfermedad, ¿sí? Si te vas a la WOF, que es la World Obesity Federation, ellos tienen como una declaración, pero esta declaración no está actualizada, de hecho la declaración es del 2015, en donde menciona totalmente que es una enfermedad y entonces hay que combatirla y todo esto, y de aquí se despegan pues también todas las instituciones, tanto mexicanas como internacionales. Entonces, depende, pero ¿qué pasa aquí? Si es una enfermedad o no es una enfermedad, yo te pregunto, ¿la gente no tendría derecho a una atención clínica en donde no se asuma su salud solamente por su aspecto físico, en donde tengan atención de salud y no se les discrimine por eso? Claro, sin duda. Entonces, hoy por hoy la investigación ya cae en una situación en donde, ok, bueno, para algunos investigadores o clínicos esa enfermedad va, pero que sea enfermedad o no sea enfermedad no quita el hecho de que sí se ejerce estigma de peso y no quita el hecho de que pueda haber una práctica clínica libre de estigma de peso. Claro. El tema del estigma es muy complicado, epistemológicamente, Claro. filosóficamente, teológicamente, ¿ok? Estigma es una palabra altamente mencionada en la Biblia y en muchos libros sagrados. Es más, el estigma está considerado dentro de muchas religiones como ese límite entre la santidad y la no santidad, ¿no? Los estigmas de los santos, pero al final, si quisiéramos verlo desde un punto de vista totalmente ecuménico, estigma es un motivo de rechazo, ¿ok? Un motivo de rechazo. Entonces, desde el punto de vista de tu propio concepto, porque es un concepto muy especial, Lucero, y ahorita vamos para allá, desde tu propio concepto, ¿dónde está el rechazo de la sociedad a quien está cursando y viviendo con obesidad o con sobrepeso, o de aquella persona que se asume en un grave conflicto de yo soy obesa o yo soy obeso y los demás no? Y aquí tú como psicóloga seguro has visto esta dupla terrible de la mamá que parece una modelo de revista moderna con la hija adolescente que su primer gran golpe es que la mamá es muy diferente porque ella tiene sobrepeso. ¿Cuál es tu concepto de esto? Porque creo que esa es una médula para entender. O sea, mi propio concepto, Claro. pues es que creo que ahí yo caería en un sesgo como muy personal al emitir mi propio concepto. Y algo que caracteriza a pesos emocionales o el espacio es que yo no meto bueno, más bien trato de no meter mi sesgo personal, sino que siempre me baso justamente en la evidencia para no caer en estos discursos radicales de a mí me pasó de tal forma, entonces por lo tanto así tiene que ser para todo el mundo, ¿sí? Porque eso es en lo que caemos. Pero, o sea, en dónde recae como este rechazo, o sea, recae desde el aprendizaje social de lo que vemos como un cuerpo grande o como un cuerpo con sobrepeso u obesidad, lo que nos han enseñado a lo largo del tiempo. Por ejemplo, tú has visto Disney, ubicas a la Sirenita, Sí, ¿sí? Úrsula, conoces, sabes quién es Úrsula, ¿no? la madrastra creo, ¿no? Que no me La hagas... bruja del mar, la bruja del mar, ¿no? Úrsula es la bruja del mar, ¿no? No, no Y estoy seguro entonces, si vi la película o solamente vi algunas cositas así, pero no sé. ok, no te preocupes. Podemos Pero el hablar punto es, de un personaje de filosofía, pero bueno, híjole, ahí sí yo te fallo, ¿no? una, Pero, una bruja dices, ¿no? Bueno. ajá, o sea, es una bruja, ¿no? Úrsula es Ah, cuando fui con Amanda y mis hijos vi en Disney esto, la Sirenita y esto, la Úrsula, ya me acordé. Úrsula. El papá, que es el rey del mar, ¿no? Esto. Ajá, exacto, ¿no? Ya, Pero Úrsula, mira, Úrsula tiene un cuerpo grande, ¿ok? Es gorda, es mala, ¿ok? Traiciona, ¿ok? Es mentirosa, pero ¿sí? la nana del conde Pátula es un amor. Ajá, pero a eso voy, dame un segundo, ¿no? Entonces, o sea, hemos construido que villanos, al menos en generaciones Disney, los cuerpos grandes ni siquiera son protagonistas.
o eres antagonista, o villano o villana, o eres el ayudante, o eres como el hada madrina, ¿no? O como la nana, así como la cosa tierna y todo, pero tiene determinada edad. No es un personaje que sea joven, sino son personajes como más hacia la tercera edad, ¿sí? Y entonces, o sea, el rechazo recae en cómo estamos construyendo estos cuerpos, ¿no? A lo largo de nuestras vidas. O sea, Disney es otro, ¿no? Tú lo ves en telenovelas, pues en telenovelas las gorditas eran las amigas, ¿no? Las que siempre estaban enamoradas del protagonista y nunca les hacía caso, ¿sabes? Las tontas, las que tienen como cierta personalidad, como Fat Amy de Notas Perfectas, ¿no? Que tiene un vocerrón, que puede ser protagonista, pero siempre la ponen o la encasillan en estos personajes como tontos, graciosos, ¿sabes? Y entonces al hacer esto, lo que hacen es que socialmente, o sea, el aprendizaje social y asociativo también, es que creemos que los cuerpos grandes son eso. Y entonces, obviamente, pues tú cuando ves una película, no ves a una CEO o a una dueña de una empresa gorda. O sea, siempre son delgadas, traje blanco, cabello largo, ¿no? Con ciertas como características. Y entonces, contestando tu pregunta de desde dónde viene o desde dónde podemos crear el rechazo, pues con todas estas asociaciones, o sea, que nos hacen creer que tanto la salud no puede caber en un cuerpo grande, como también poderes sociales, ¿no? O ciertas jerarquías sociales, trabajos. O sea, de hecho se ha comprobado que la discriminación de peso laboral radica en esta típica frase de por tu imagen no te contrato, ¿sabes? Entonces, pues desde ahí viene el rechazo de todo esto. Sí, vaya tema que metes con el aprendizaje social, es muy complicado. Hace unos días, Gabriela Marketing, en Así las Cosas, en este programa maravilloso, con esta niña Gabriela, que es comunicóloga y es una experta en muchos de estos temas, retaba al auditorio, teclea mujer bonita en Google y sale todo lo que tú has dicho, ¿no? O sea, el aprendizaje social es muy severo y el aprendizaje social en este país donde nos da a mí me da mucha vergüenza, ¿no? La deuda que tenemos con las mujeres y con los miembros de la comunidad LGTBQ es terrible, es terrible. Si a eso le sumamos esta porción, y por eso te preguntaba yo, tu concepto personal, y te explico por qué. Primero, porque eres una gente que sí, realmente tiene influencia sobre muchas personas. Segundo, porque escribes. Y tercero, porque no lo dices, no sé por qué, pero es un concepto que tú has ido desarrollando sola. Es un concepto del cual has sido víctima de bullying por tu concepto, por tu manera de decir las cosas o de mostrar tus cosas. Entonces, considerando esto y pensando esto, ¿cómo le hace Lucero Peña, la psicóloga, cuando tiene que decirle a un paciente que tiene enfrente de ella y tiene obesidad y está deprimido y le tienes que decir, a ver, te voy a explicar por qué tú no puedes sentirte así? ¿Qué camino usa Lucero para esto? Es que en primera un psicólogo o una psicóloga clínica no hace eso. O sea, no le dices como a tu consultante, o sea, la forma en la que se debería sentir. O sea, para eso hay un objetivo terapéutico, ¿no? Y entonces el objetivo terapéutico radica en qué es lo que quiere hacer el consultante. En mi caso, por ejemplo, que mi tema es muy específico en terapia, que es relación con la comida y relación con el cuerpo, libres de estigma de peso, justamente radica en donde cuando llega gente que me dice, es que, o sea, no me gusta mi cuerpo, sí quiero aceptarlo, pero entonces ahorita hay discursos tan radicales que ya no sé si ser gorda es algo que quiero o si quiero ser delgada. O sea, actualmente ese es uno de los motivos de consulta, ¿no? El objetivo terapéutico ya se va como desarmando ahí, pero radica justamente en donde yo no menciono o yo no doy por hecho situaciones negativas de mi consultante, ¿no? O sea, hay muchísima investigación que tiene sesgo de peso que menciona que las personas con obesidad están deprimidas, ¿sí? Y entonces tienen ansiedad, depresión y todo esto por el peso o por el sobrepeso. Ese es el estigma de peso alrededor de la investigación, porque realmente cuando tú ya investigas, ¿no? El sesgo de peso y el estigma de peso y las consecuencias de, pues, ¿cómo no vas a estar deprimido o con ansiedad
si tu entorno social te está molestando todo el tiempo, ¿no? Y te está diciendo y está adquiriendo factores negativos a tu alrededor todo el tiempo, ¿sabes? O sea, aquí, o sea, lo libre estigma de peso radica en que tú tienes como esta habilidad en poder separar y decir, esto es lo que está pasando socialmente, esto es lo que le está pasando a mi consultante, pero no por eso voy a decir que es por su peso, o que es porque tiene un cuerpo grande, o sobrepeso, obesidad, o porque es gorda, ¿sabes? Entonces, cuando llegan, ¿no? Como con esta sensación o este malestar emocional, que puede ser catalogado en episodios depresivos, ¿no? Se cuestiona mucho, o sea, qué es lo que está pasando y se redefine el episodio depresivo. Esa es desde mi forma de trabajo como sistémica postmoderna, ¿no? Habrá otras formas de trabajo que también son muy válidas, ¿sí? Pero más bien, o sea, radiquen de que no voy a asumir que mi consultante tiene un episodio depresivo o tiene un malestar emocional por su peso. O sea, tengo que explorarlo. Y Claro. eso es algo que aunque parezca como muy sencillo, no lo hacen los profesionales de la salud porque asumen y entonces ejercen estigma de peso en la práctica clínica. ¿Y cuál sería el camino didáctico o académico que Lucero propone para, pues imagínate, los profesionales de la salud con esto? Te pongo un ejemplo en el cual estás tal vez de acuerdo conmigo. Algún día hicimos un estudio entre el Instituto Nacional de la Nutrición, el Instituto de Salud Pública y nosotros, Energía González, en el cual revisamos varias terapias intensivas. Y en las terapias intensivas, en la hoja frontal de diagnósticos, tenían infarto, hipercolesterolemia, bla, 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 pero nadie hablaba de obesidad o sobrepeso. O sea, no existía, aunque fuera una de las comorbilidades lo que estaban viendo, ¿no? Esta es una. Luego, otro de los brazos que hicimos de esta investigación era cuánta gente del departamento de cirugía ortopédica, de ortopedia, cuando revisaba a sus pacientes, los pesaba. Y vaya sorpresa, ¿eh? Encontramos que el 1% de una muestra muy grande no pesaba, o sea, solo el 1% pesaba a sus pacientes. Entonces, imagínate en una especialidad tan mágica en el tema de la aplicación de fuerzas del cuerpo como la ortopedia, obviar el tema de vamos a pesar a un paciente para saber qué podemos hacer por él, ¿no? ¿Qué hace o qué propone Lu para esta inmensa, inmensa, inmensa raza que pues nomás no le da el valor que tiene? Y ahí no es tu consultante, ¿no? Ahí es un colega tuyo que anda de noche con este tema. Pues como tal un recetario no existe, o sea, porque si existiera, pues esa persona ya se hiciera millonaria. ¿Por qué? Porque depende de factores individuales que cada quien vive, ¿no? Pero si yo pudiera poner como un primer paso sería pues que se cuestionen, ¿no? O sea, cuestiono mi práctica clínica, ¿sí? Como tú mencionas, no hay que generalizar de que todos los médicos, todas las psicólogas y psicólogos, todas las nutris ejercen estigma de peso. Yo no puedo hacer eso, o sea, sería muy ignorante de mi parte hacer eso. Pero la realidad es que existe, o sea, sí existe el estigma de peso y se ejerce. ¿Por qué? Porque estamos en una cultura en donde realmente esto apenas se empieza a cuestionar aquí en México. Esto apenas lleva 3 años cuestionándose en México. Que se haya ya viralizado en pandemia es diferente. ¿Pero quién lo Pero, empezó? ¿cómo? ¿Quién lo empezó? Una nutrióloga empezó a hablar del tema, pero como gordofobia, Uh-huh. como base científica, Luego como entraste base, tú. ajá, como conceptos clínicos con Ahora sí evidencia que toda una científica. verdadera campaña alrededor de esto y te has colocado. Esto también hay que decirlo, Ajá, ¿no? Dicen que la humildad exagerada es peor que el pecado de la vanidad, ¿eh? claro, ¿no? Pero, Los psiquiatras podrían decir muchas cosas. Acá hay 5 que nos andan oyendo, ¿no? Pero bueno, empezaste tú. Y esto es un ajá, tema muy retador. Y seguramente te llevaste muchas rechiflas. Ok, vale. No hay receta perfecta, lo entendemos, estamos hablando de medicina. Bueno, pero de todo eso, Lucero Peña, ¿qué tiene que decirle al gremio médico para evitar que caiga, no que caiga, que siga metida en este canal? 3 consejos concretos de Lucero.
Pues es que justo, o sea, uno que te cuestiones tu práctica clínica, ¿no? O sea, realmente en cuestión de actualización en temas de sobrepeso y obesidad, ¿no? Porque obviamente si tú estás dirigido como a otras temáticas, pues realmente es como un poco complejo que entres a estas, ¿no? Entonces, sería eso, o sea, que te cuestiones tu práctica clínica. Dos, o sea, que tengas como esta apertura hacia la deconstrucción. O sea, aquí no es el punto, porque yo veo que muchos, aquí sí hablando como de médicos y de nutris, se quedan en este como eslabón o en este nivel de obesidad es enfermedad o no es enfermedad, ¿sabes? Y ya de ahí ya no pasa, ¿no? Pero porque también en redes sociales ya no se pasa de ahí. O sea, se queda en una pelea y un debate interminable que al final es como de, bueno, si sí es enfermedad o no es enfermedad, el punto es que se sigue ejerciendo el estigma de peso. Sí, el punto es que se sigue ejerciendo esta discriminación de peso en tu práctica clínica. ¿Qué es lo que vas a hacer diferente? Entonces creo que es eso, o sea, realmente el tener como la apertura de que también como hay otros conceptos que ya están en guías clínicas, ¿no? Ante la Obesity Canada, ante la WOF, ¿no? En donde están metiendo hasta ya certificaciones de estigma de peso. Muy banales, muy superficiales, es como algo muy paradójico, por ejemplo, que no sé, hay una institución aquí en México, ¿no? Sobre obesidad y tiene en sus comités a estos grandes autores e investigadores desde la UOF y aún así yo no puedo comprender que eso no lo sepan aterrizar a su contenido. O sea, es como de, güey, tienes a los investigadores, o sea, con mayúsculas, ¿no? Y aún así, o sea, ¿qué está pasando? Que tu equipo no logra bajar como esa información a la página web, al contenido, a los discursos, o sea, simplemente se queda en, no, es que no hay que ejercer estigma de peso. Ajá, pero ¿qué es eso? ¿Sabes? Entonces es como meterte también más allá. Por ejemplo, una de las cosas que a lo mejor no se sabe tanto es que el 4 de Lu, marzo del 2020, dígame. es que te congelaste. Ah, ya, aquí estoy, sí, sigo. El 4 de marzo del 2020 se hizo una declaración de un consenso internacional para poner fin al estigma de peso de estos grandes autores y es por eso que también se cambia la fecha del Día Mundial de la Obesidad, del 12 de noviembre al 4 de marzo. Y ahí mencionaban que una de las cosas a erradicar es que nuestro discurso o nuestro lenguaje como profesionales de la salud, las palabras obeso u obesa ejercen estigma de peso porque le están dando el diagnóstico como pronombre a las personas. Y entonces una de las cosas es que se estipula que son personas que viven con obesidad o personas con obesidad o con sobrepeso, pero entonces ya esto de obeso o obesa desaparece. Y entonces, Claro, si tú te das cuenta, en las investigaciones ya publicadas a partir de ese decreto, ya no se utiliza la palabra obese people, o sea, se utiliza como people living with obesity o personas que viven con obesidad, ¿sabes? Pero pues esta información nos está llegando aquí a México, o sea, apenas. Y esto ya tiene 3 años. claro. A ver, Lu, ahora cuéntanos, ¿cómo empieza ese emprendimiento de me voy a meter a cambiar conceptos? O sea, ya leímos tu currículum, te tenemos perfectamente ubicado, pero ahora andas en cosas muy complicadas de merca. Estás cambiando conceptos en gimnasios, en espacios públicos, no, yo creo, y aquí hago el paréntesis, de verdad hago el paréntesis, en muy pocas semanas tendré en el Senado de la República un tema justo sobre los derechos humanos de los pacientes que viven con obesidad. Ojalá que te tengamos entre las voces de lo que vamos a proponer al Senado. Vamos a esperar que baje un poquito el agua en el Senado. Hoy estuvo muy agitado, el Senado estuvo muy, muy agitado el día de hoy, pero bueno, lo tenemos programado, ojalá que estés por ahí. Pero el espacio público y las políticas públicas están ciegas del concepto que estás manejando. Y me llama la atención cuando me entero que desde el punto de vista de merca lo estás haciendo en espacios privados, en gimnasios, te arriesgas a meter al tema de la ropa. Cuéntanos esa transformación de la psicóloga y doctora de grado Lucero Peña en una verdadera merca, ¿no? En una verdadera merca con trascendencia que se mete en la moda, en la actividad física y que parece pues muy en el término actual del concepto de la emprendedora mujer. A ver, Pues defínenos esto.
qué curioso. ¿Cómo empezó todo? Pues es que Muy curioso. sentí que me estaba quedando corta. O sea, creo que me he caracterizado por pensar como fuera de la caja. O sea, desde chiquita y sobre todo desde la licenciatura y así. Entonces creo que esas como que fueron las bases, ahorita ya pensándolo, pero yo me cuestionaba mucho y decía, es que, o sea, por más que yo, o sea, trabaje 40 horas semanales con consultantes, siento que el impacto que yo quiero hacer socialmente no va a alcanzar, ¿no? En mis redes sociales, pues sí, igual, pero ¿y luego qué? ¿No? O sea, ¿y luego qué más pasa? Y entonces fue como en un periodo en donde había como mucho discurso radical alrededor de la ropa, ¿no? O sea, que decían así de, es que Nike es gordofóbico, es que tal ropa es gordofóbica. Y entonces yo me quedaba así de, no, es que, a ver, o sea, ¿Pero ¿qué es lo qué que es está una pasando? ropa gordofóbica? Ah, ¿Qué es es que una... ese es el discurso radical, o sea, que realmente ni siquiera tiene una explicación, solo es como el discurso y ya. O sea, es decir que realmente tal marca, tal persona, tal cosa, rechaza a la gente gorda, ¿no? ¿Por O el tiene, tamaño de las tallas? pues sí, o sea, realmente ni siquiera había explicación, es que justo eso voy en la historia, o sea, no había explicación, solo es esto de, es gordofóbico y ya, pero no había explicación. ¿No? O sea, pero sí había como consejos de busca tallas más grandes. Y entonces yo me quedaba así de, pues sí, pero qué discurso tan privilegiado de tu parte. Si tú que puedes comprar en Estados Unidos lo haces, qué chido, pero la gente que no puede, no le puedes exigir o que pida tallas más grandes cuando no existen, ¿sabes? Y ¿No? entonces es como, o sea, aquí sí desde la parte como ya bien psicológica, le da la calidad de vida a las personas porque da frustración, porque a lo mejor tal creadora de contenido que admiro un chingo, pues me está diciendo que compre tallas más grandes, pero no encuentro tallas más grandes, entonces, ¿qué hago? ¿Sí? Y entonces, o sea, a partir de ese cuestionamiento y que yo estaba cuestionando, estaba haciendo contenido de Nike, y empecé como con la marca de ropa Ocure, lo tengo con mi socia, que es Dalia, de Quítate el Peso, ¿sí? Y entonces ambas nos empezamos a cuestionar mucho esto de, a ver, si se supone, vamos a tomar los datos crudos, si se supone que México es número 1 en ese entonces en obesidad infantil y de adultos, ¿por qué no hay una oferta de ropa, no, digna? Y más si una de las principales como consejos es que hagas ejercicio, ¿por qué no hay una oferta digna de esto? ¿Por qué no hay tendencia? ¿Por qué no hay diseños? ¿Por qué no hay escotes? ¿Por qué no hay nada de esto? Y entonces, bueno, pues ya, o sea, afortunadamente teníamos ahorros, vivir desde la psicología nos dio como la apertura de estos temas y empezamos a ejercerlo. O sea, en sí nuestra ropa tiene bases teóricas de estigma de peso en la moda, que existe también evidencia. ¿Sí? Y entonces sí brincamos, entonces realmente desde junio del año pasado, la mitad de mi tiempo soy psicóloga, creadora de contenido, y la otra mitad soy, pues, emprendedora en este tipo de cosas. Y a partir de ahí, pues, me empezaron a buscar marcas para justamente asesorarles como su medio de comunicación, o sea, de lo que querían hacer en sus marcas, en el branding, en todo esto. Y pues dijimos, bueno, vamos a seguir impactando así. O sea, ¿Cómo? porque tampoco es como, perdón, ajá, dime. Dime, dime. Porque yo sé que yo soy solamente una persona, ¿no? Y entonces, si yo quiero hacer como una gran ola en esto, necesito aliados, necesito aliadas. Y entonces, pues qué mejor que marcas que ya están posicionadas, que están más grandes que yo, y si se quieren meter en esto, pues qué mejor que seamos aliadas en ese sentido. Y entonces impactamos de mayor forma a las personas. ¿Y cómo es un ejemplo de un lugar físico, ¿no? De, que es coincidente con la filosofía del estigma? ¿Cómo es? O sea, físicamente, Sí, sí. Una biblioteca, eh, un gimnasio, una sala de espera. ¿Cómo es? por ejemplo, que las entradas, o sea, tengan como las dimensiones, no las normativas de 90 centímetros, ¿no? Nada más, sino realmente que haya como un poco más espacio en las puertas, ¿sí? Que pueda haber rampas, ¿no? Que realmente pueda haber como espacios en los sillones en donde no sean nada más de 45 centímetros la base para las posaderas, sino que sea como un poquito más.
¿no? O sea, esos detalles como que pueden ser tan insignificantes, pero son muy importantes. Ajá, que no sea nada más como estos banquitos como periqueros y ya súper chiquitos, ¿no? O sea, a lo mejor y sí se pueden hacer, pero entonces los agrandas, ¿sabes? O sea, es pensar como en ese tipo de cosas físicamente para esto. A lo mejor, no sé, en un gimnasio, en vez de que haya como frases como, ay, no sé, la salud se mide con tu grasa corporal, porque hay gimnasios que hasta luego tienen este tipo de frases, pues definitivamente ni siquiera es como va por ahí, ¿no? O sea, puede haber frases como motivadoras si te quieres meter como en ese mame, que pueden ser libres de estigma de peso, que no tienen que ir dirigidas a los cuerpos. Ya, sí, tienes Ajá. razón. En algún momento de mi práctica privada, cuando nos estaban entregando un área de consulta donde, pues, medicina interna, imagínate, pues hubo un tema muy complicado porque le decía yo a quien lo estaba construyendo, oye, aquí no caben mis pacientes. O sea, no se puede sentar aquí entre el escritorio y la pared. Y estas cosas que no conocíamos, éramos de otra generación y no conocíamos algo que tienes tú tan claro, pues era muy ofensivo, es, ¿no? Aún es, esta cruzada empieza, qué bueno que la coges a una muy buena edad, pero esta cruzada pues empieza. Pero aún así, con todo lo que estás haciendo tú de emprendimiento y de labor social, ¿dónde crees que está fallando en el área médica? ¿Y por qué el área médica seguimos tratando tan mal a nuestros pacientes que están cursando con una enfermedad como obesidad? Y que, como tú dices, en muchas ocasiones damos por hecho, con mucho prejuicio, lo que va a suceder. ¿En qué falla? Falla la educación médica, falla la manera de comunicación, falla la manera de exponer al médico a ciertas realidades. Tú que manejas los dos mundos, bueno, los tres, psicología, el área médica y la mercadotecnia, ¿dónde estamos fallando y qué podemos hacer? Pues en estos tres aspectos que acabas de mencionar, fallan esos tres aspectos, ¿no? O sea, a veces, mira, en terapia familiar hay un dicho muy padre que es esto. Queremos hacer cosas bien intencionadas, pero no sabemos que no funcionan, Claro, ¿sí? Ajá. Entonces, obesidad y sobrepeso, cuando lo catalogamos en esta enfermedad, es de las enfermedades en donde más se mete el juicio moral de las personas, en específico de los profesionales de la salud. No pasa lo mismo con el cáncer, no pasa lo mismo con una gripe. O sea, tú no le dices a la persona, pues te da gripe porque quieres, porque tomaste malas decisiones, ¿sabes? O sea, no dices eso. ¿En qué otra enfermedad sí está el estigma también muy social? En el VIH. Ajá. En el COVID igual, o sea, muy al principio había este estigma de sí te da porque no te cuidaste, ¿no? O porque estás saliendo, ¿sabes? Entonces, o sea, cuando vamos con juicios morales a algo completamente clínico, ay, algo sí, completamente clínico, pues realmente ahí, o sea, estamos teniendo, o sea, ni siquiera estamos teniendo una postura neutral, ni siquiera objetiva, una postura neutral con respecto a nuestros consultantes, porque estamos metiendo nuestros juicios morales, estamos metiendo nuestras propias creencias. Per se puede traducir como el sesgo, estigma y discriminación de peso que estamos ahí metiendo, ¿sabes? Y entonces, ¿desde dónde viene? Pues sí, viene desde la base académica, ¿no? O sea, pero también es muy entendible, o sea, esto es muy nuevo, 2005, 2006, primeras investigaciones. Si tengo un médico que se formó hace un buen de tiempo, que terminó su especialidad, su sub, igual hace un buen de tiempo, pues no puedo exigirle así de que cambien un 2x3 toda su deconstrucción académica, ¿no? También es darnos chance. Por eso yo siempre digo que la deconstrucción debe ser compasiva y basada en evidencia, porque cada quien, médicos, nutris, psicólogos, psicólogas, tenemos nuestro proceso de deconstrucción y también está que si queremos o no queremos, ¿sí? Que también es muy válido, pero también es como en esto de entonces cuestiónate si realmente estás actualizado o actualizada en guías clínicas, también ya súper actuales en temas de obesidad. ya. ¿Qué opinas de la ola, digamos así, de la ola que ha desatado una serie de artistas plásticos con respecto a cuerpos grandes? Y que, bueno, sin duda el gran iniciador, el gran boom estuvo con nuestro querido
colombiano Botero, y de ahí para acá se ha venido desarrollando muy, muy fuerte. ¿Cuál es tu opinión desde esa visión que tiene Lucero Peña? ¿Favorece o no favorece a la relación y al tejido social? Es que es la visibilidad del cuerpo grande que no existe o no existía antes. Y entonces, pero parte desde la perspectiva, desde cómo lo interpretas. O sea, la percepción es la forma de interpretar el mundo. Y entonces, si estamos en un contexto lleno de estigma de peso, en donde todo está mal, entonces bla, bla y todo, y entonces yo veo, no sé, a Botero, pues lo voy a percibir y lo voy a interpretar de esa misma forma, ¿sí? Pero te voy a poner un caso muchísimo más actual. Nike, no sé si supiste el año, no, hace 2 años, ¿qué año estamos? Sí, hace 2 años, 2021. Sí, eh, sí a Hurley, ¿no? O Hurley RG, la puso como uno de sus modelos para ropa deportiva en Nike. Y entonces, o sea, se les vino un hate horrible de que estaban romantizando la obesidad, o sea, que estaban haciendo como todo esto, porque desde la perspectiva social, pues así es, ¿no? O sea, esa es la creencia, ese es el sesgo que tenemos socialmente. Pero entonces cuando tú analizas la información es como de, a ver, ¿cómo esperas que la gente con cuerpos grandes haga ejercicio desnuda, en playera de cómics, en pants del abuelo que les heredó? O sea, las marcas tienen que sacar tendencias si realmente hay una oferta y una demanda. Y esto también es verlo crudo, sin juicios sociales, ¿no? O sea, o juicios morales de, hay una oferta, ¿ok? Perdón, hay una demanda, tiene que haber una oferta, ¿sí? Si a mí, como persona con sobrepeso y obesidad, me están diciendo todo el tiempo que tengo que comer bien, que no sé a qué se refieran con eso, ¿no? Eso también hay que analizarlo. Que tengo que hacer ejercicio, ¿ok? Y entonces cuando quiero hacer ejercicio y me quiero ver bien haciendo ejercicio, independientemente del cuerpo que tenga, no tengo esa oferta, no tengo como esa acción, porque entonces, o sea, realmente es como de, ¿qué está pasando? No, no me están dando eso. Y cuando me lo dan, me lo repudian y me dicen que están romantizando la obesidad, que también, ¿quién sabe qué significa eso? Hay como muchos choques ahí en los discursos. Oye, voy a interrumpir porque es que tengo aquí a Ricardo Garrido, Ajá. que ya me puso como 5. Dice, ya me voy a la guardia. Dice, ¿cómo le mando pasitos a Lucero? A ver, Lucero, échate un comercial porque Ricardo Garrido se tiene que ir a la guardia. Pues realmente, pues que me escriban en pesos emocionales o aquí, si Ilso me hace el favor de dejar mis datos, mi teléfono y todo. Ahí. Si ustedes Tenemos, son médicos, tenemos los contáctenme y datos. hacemos convenios. Vale, pues si tenemos los datos, producción de Lucero, y si no, pues a quien está metido se lo enviamos a través de nuestros mails. Ya vete a la guardia, sí, ya vete. Es que estaba insistente. Ahí estás, mira. Facebook, Pasos Emocionales, y rapidito lo encuentran, sin mayor problema. Sí, A ver, contesto más rápido en Instagram, pero sí. en Instagram, perfecto. Ujú. Creo que en Instagram también es Pasos Emocionales, ¿no? Vale. Sí, pesos emocionales. Ajá. Pesos emocionales, es correcto. Bueno, cuéntame algo. ¿Cuál ha sido tu experiencia con el grupo duro que no cree en esto y que cree que solamente es dieta, ejercicio y algunos fármacos? ¿Cómo te ha ido en esto? Porque el país es experto en ir lento. No solo el país. También creadores de contenido. Miren, creo que ha sido por etapas. O sea, lo que yo le comentaba a Víctor fuera de línea es que yo fui como, inicié estos temas en TikTok, ¿no? O sea, en esta parte, y entonces me decían que no existía, que estaba loca, me explainaban, así todo esto. 2, 3 años después vemos que es algo diferente, ¿sí? Entonces, creo que también está como en proceso de construcción y de aceptación de los propios profesionales de la salud estos temas. Sí ha sido como duro, pero la verdad es que yo soy muy apegada a lo basado en la evidencia, muestro la cita, muestro lo que estoy diciendo y ya no me dicen nada, ¿sí? O sea, realmente, o sea, con lo que salen es como de, no voy a debatir por mi salud mental. Y yo así como de, ok, bueno, está bien, ¿sí? No voy a O, debatir por mi salud mental. ajá, o me salen con la misma vieja confiable, me encanta a mí llamarle la vieja confiable, de estás romantizando la obesidad o de la obesidad es una enfermedad. Y ya, o sea, no hay argumentos, no hay más,
¿sí? Y la verdad yo no me clavo, o sea, yo sigo mi contenido, yo sigo trayendo lo más actual en investigaciones, o sea, en todo esto. Digo, tuve un live con Mr. Doctor en donde hablé de esto, o sea, realmente, afortunadamente se están abriendo como más espacios para hablarlo desde lo basado en la evidencia, porque está el otro lado radical, en donde nada más es como gordofobia y ya, pero no permite el análisis, no permite como el saber qué es lo que está pasando, a lo mejor como mi psicóloga o como mi nutrio, como mi médico está ejerciendo esa gordofobia. Y no es nada más como de cancelar y ya, o sea, porque también está esa, ¿no? Cancelar la palabra obesidad, que también me quedo así de, ay, no, y yo soy terapeuta posmoderna, trabajamos a través de la construcción de la realidad del discurso de las personas. Y entonces tampoco se trata de cancelar por cancelar, o sea, es analizar, es, a ver, ¿por qué está sucediendo esto? ¿Qué es lo que puedo hacer diferente? ¿Qué es lo que me gustaría o a lo mejor no me gustaría hacerlo diferente, ¿no? Son esas dos etapas. ¿Y cuál tú crees que es en este momento el mayor peligro que cruza una chica como tú, un chico como tú, profesional de la salud, en estos términos de las emociones, como los psicólogos? Porque es un momento mágico, ¿eh? Las neurociencias acerca de la conducta están en un momento creciente. Por lo tanto, los clínicos tradicionales en general, como bien decimos, no todos, claro, en general, pues siguen en rechazo, siguen en frendo rechazo. ¿Cuál es tu mayor peligro con el gremio médico? ¿Y cuál es tu mayor peligro con el gremio de los y las nutriólogas? La intrusión. Me he encontrado con médicos y con nutris hablando de estos temas. En primer lugar, los conceptos son variables psicosociales, ¿ok? Y entonces, ¿quién tiene que ver esas variables psicosociales? Psicólogos o psicólogas, ¿ok? Ya sea sociales, clínicas, ¿sí? Educativas, de la alimentación, ¿ok? Pero pues el punto es que el tema es muy vendible. De hecho, hay una investigación súper reciente en donde habla del estigma de peso como una variable vendible en las diferentes marcas, tanto de gimnasio como de salud, como de educación nutricional, o sea, y todo esto. ¿Y qué pasa? O sea, entonces ya me encuentro con médicos, creadores de contenido que se creen expertos de gordofobia, porque aparte ni siquiera saben usar el término, pero le ponen estigma de peso como para que se vea como basado en evidencia, ¿sabes? Y más como con esta ya falacia que dicen basado en evidencia todo, y todo ya es basado en evidencia, y ni siquiera te ponen evidencia, ni siquiera saben citar, ni siquiera saben cómo utilizar como las referencias, o sea, todo esto no tampoco saben leer artículos, o sea, solamente se leen el abstract, se nota luego, luego. Y entonces tienes a Nutris, ¿no? Dando cursos, dando todo sobre estigma de peso, sobre psicología de la alimentación también, que está como muy ligado a este tema, y te quedas así de, no, o sea, esto es cosa meramente de psicólogos y psicólogas, porque son variables psicosociales, porque vemos creencias, vemos conductas, vemos acciones. Eso es parte como de cómo se está como gestando esto del estigma de peso. Y de hecho, cuando tú ves los investigadores principales en la Obesity Reviews, en la Obesity Canada, es un grupo multidisciplinario en donde está la psicóloga, el médico, la nutri, que aportan desde sus respectivas canchas, pero la que lleva la batuta es Rebeca Poole, por ejemplo, o Jimena Ramos Salas. O sea, entonces es eso. Oye, Lu, cuéntale a nuestros queridos amigos de la comunidad ILSO cómo andas de seguidores en tus espacios digitales. No seas humilde. Pues creo que en TikTok estoy en 68,000, en Instagram 10,000 y pico, no me acuerdo. No, Orgánico. sí, orgánico, realmente. Y el podcast, por ejemplo, aunque no le he metido, mensualmente lo escuchan entre 10 y 15,000 personas, según las estadísticas. ¿Y cómo se Entonces, hace uno un influencer como tú? hay quien sabe, es mucha constancia. Y no se toma nada personal. O sea, ni lo padre, pero tampoco lo negativo. O sea, ustedes tengan su línea, o sea, bien, o sea, tienen que definir bien su línea y basarse en eso, porque si ustedes se pierden en su realidad entre la red social y la realidad física, ya no. Oye, yo tengo una conversación que doy para mis alumnos acerca de redes sociales y tengo una imagen de Cantinflas en la película del Señor Doctor
y dice, no se enganche, ¿no? ¿Crees que es una de las magias de ser un influencer, el no engancharse? Sí, sí, es que es no engancharse, pero también no tomarte personal ni siquiera las cosas buenas que te dicen, porque te vuelas, ¿sabes? O ¿Has sea, tenido un momento de obnubilación de vanidad con tus redes sociales? no, pero sí la regué, por ejemplo, el año pasado con una Nutri y una cédula profesional, en Ajá. donde se hizo súper viral el caso. O sea, hasta dimos en casos de chisme y guacamolescos y todo. Y ahí fue cuando yo dije, no vuelvo a hacer esto. O sea, no me lo vuelvo a tomar así personal. Y aprendí. O sea, y a partir de ahí, mira, me he mantenido como muy, muy al margen, aún así cuando me atacan de manera muy personal. Claro. 3 consejos que Lucero Peña le tiene que dar a sus compañeros de aula del ILSO para cerrar esta situación de esta entrevista que prometiste que ni era la primera, ¿no? Prometiste que vas a estar en el CIMO, nuestro galardón, el Congreso Internacional de Medicina de la Obesidad. Ya luego debatimos el nombre, a lo mejor le cambiamos este año el nombre por Lucero. Y para todos aquellos que se asoman, no ahora, sino en otro momento, a nuestros espacios digitales. Tres consejos, 3 mensajes de Lucero para nosotros. Pues uno, que se abran espacios, o sea, no sé, igual y lo podemos platicar, o sea, que se abran como más espacios de capacitación en estos temas, ¿no? Dos, o sea, también ustedes búsquenle, cuestionenle, entren a Google Academics, o sea, muy sencillo, o sea, busquen weight bias, estigma de peso, o sea, la información ahí está, ¿no? O sea, el cómo la usen ya es diferente. Y tres, o sea, sí manténganse como en esta parte pues humilde y neutral de que pues hay ya nuevas investigaciones, que ya el creer que la obesidad es muerte y todo está mal y la gente con obesidad no tiene fuerza de voluntad, no tiene autoestima, pues ya es muy de los 2000 y ya no estamos en los 2000. Entonces sí. Hay que ponerse en un orden diferente de conocimiento neuropsicológico. Muy bien, Lucero. Bueno, pues a ver, una exalumna del ILSO con una trayectoria impresionante, te agradecemos mucho. Sé que tenemos una masterclass contigo en unos días y con tu compañera de armas, ¿no? Ahorita lo vamos a anunciar, espero que producción me tenga por ahí la pantallita, ¿no? Te agradezco mucho, Lucero, te comprometí públicamente a lo que sigue con nosotros. Y para tu mensaje número 1 que nos has dado en tus 3 mensajes finales, pues te lo digo, el instituto está abierto para ti. Si quieres que hagamos un simposio, si quieres que hagamos un taller, si quieres participar, tienes el grado, por supuesto, tienes el grado de doctora, así es que puedes participar en la maestría. Pues este es tu instituto, es toda la estrategia que tenemos, el reconocimiento de nuestras universidades, de la Universidad Nacional, de la Universidad La Salle, de la Universidad Autónoma de Nuevo León, por supuesto de las academias, especialmente de la Academia Nacional de Medicina, de la Academia Mexicana de Cirugía y de la Academia Nacional Mexicana de Bioética. Así es que es tu casa, esperemos que pronto nos mandes algo concreto. Y más allá de todo ello, pues ya hemos puesto las redes de Lucero, mándenle pacientes, hagan ese intercambio, que es la otra parte que el ILSO hace, ¿verdad? Ojalá que me ayude producción para que te pongas en contacto con la doctora Carmen Cedillo, que es nuestra directora de vinculación, no sé si está por aquí, no he revisado, pero que se ponga en contacto con ella para que hagan alguna cosa muy, muy, muy severa y muy radical hacia el estilo de Lucero de vamos a hacer algo diferente. Gracias, Lucero. Claro, mil gracias. No, gracias a ustedes por abrir el espacio. ¿Te quieres despedir con algo más? No, pues estoy como muy emocionada y claro que sí, lo platicamos para ver qué podemos hacer, justamente como para seguir siendo aliados y ampliando como este conocimiento a más médicos, nutri, psicólogos, psicólogas, ¿no? En esta parte. Y me encanta ser parte de esto y muchas gracias por abrir el espacio. Pues muchas gracias, Lucero. Buenas noches. Ahí estaba ya la masterclass con Brenda, ¿no? Brenda Gutiérrez, egresada del ILSO también, el estigma de peso en la consulta médica. Masterclass a través del Facebook Live. Muy bien, perfecto. La que sigue, por favor, anuncios parroquiales. Vamos a anunciar el Diplomado de Medicina de la Obesidad y Capacitación en Obesidad y Síndrome Metabólico del ILSO. Pónganse, por favor, en contacto
con su credencial del ILSO tienen el 50% de descuento. Nuestro curso maravilloso de habilidades digitales para el empresario en salud. A ver, ahí vamos a que Lucero califique a nuestra gente de TikTok, a ver qué opina, ¿no? En un descuido se mete también. Muy buen curso muy rápido, básico y con muchos elementos. Luego también tenemos el jurídico, ¿no? Es el que me vas a pasar, exactamente estrategias de prevención en el conflicto legal, derivado del quebrantamiento. Lo hacemos con el Instituto Nacional de la Defensa Médica y nuestra maravillosa, extraordinaria Alejandra Romo, que estaría bueno que Alejandra y Lucero se echaran un quien vive acá en las redes, dos mujeres muy potenciales, muy fuertes. La que sigue, por favor. Y bueno, estamos con el terror del SAT. Empieza la semana que entra, pero hay otro en 15 días o algo así. Ya les pasan las fechas. Muy buen curso rápido de guía del SAT para ustedes, en el que dice sucintamente cómo aprovechas todas las ventajas de la nueva ley de Hacienda a tu favor y los riesgos que puedes tener. Pues maravilloso. Les encargo meterse su credencial del ILSO para tener todas estas situaciones por 2 años, un periodo de 2 años, toda la facilidad de información y que además tienen el 30% de nuestras actividades sin pagar y el 70% al 50%. Recuerden que mientras nosotros estemos al frente del Consejo Consultivo, el equipo que me acompaña y yo vamos a intentar seguir con los precios más bajos que se pueda para que la educación realmente la podamos enfrentar. Es un compromiso de nosotros mantener el más amplio número de profesionistas de la salud metidas al más bajo precio. Gracias, Lucero. Gracias, Sisi. Gracias, Olivier. Gracias a todos. Muy buenas noches. Les mando un abrazo apretado, mi querida comunidad del ILSO. Nos vemos la semana que entra. Chao.